Pero miren cómo es el camino. Él es mapuche. Miren lo que es esto. Tremendo, toda la obra. Para los que preguntan cómo uno se ducha en medio de la nada. ¡Salute! ¡Salute! Y puro power. Muy buena familia, ¿cómo están? Bienvenidos a Lago Verde. Llega un momento en el viaje que la magia del camino surge y abre puertas que nunca habíamos esperado. Lago Verde nos recibe así, con una propuesta inesperada a la que no pude negarme y una nueva historia comienza en la Patagonia chilena. Hoy comienzo el día de este pueblito pequeño acá en la cordillera chilena a 1 horita 60 kilómetros del Austral, y estoy pasando por acá, por la plaza del Lago Verde, donde está la municipalidad, la dirección de turismo. Un pueblo pequeño que, bueno, tiene aproximadamente unos 300 y algo de habitantes. Está empezando a vivir cada vez más del turismo, pero no es muy conocido. Es más, está catalogado como una de las comunas o pueblos más jóvenes de la carretera austral. Y ayer conocí a unos locos de las dos ruedas, unos locos chilenos, que me invitaron a una nueva aventura. Así que así es la magia del viaje, que comience una nueva aventura en rutas chilenas. Y ya estamos recorriendo las calles del Lago Verde, pero en 4 ruedas, con el responsable de la historia que voy a estar contando hoy, Philip. Yo soy de Santiago y estamos aquí iniciando una muy linda aventura en Lago Verde. Hace un año vinimos por primera vez. Este verano comenzamos a conocer las tierras de Río Turbio y los vamos a invitar aquí a nuestro amigo argentino a conocer. Y antes de ir para el Lago Verde, que ahí es donde nos espera la travesía de hoy, vinimos acá, al aeródromo. Vinimos a buscar ahí como un obsequio, un regalo, me comentaba. Miren qué hermosa que es la avioneta, la verdad. Esto es un juguetito, ¿eh? Para los que nos gustan los motores y la aventura. Desde el año 1961. 1961. Es un clásico ya. Miren, esto va a estar en la casa que vamos a estar yendo. ¿Qué pájaro es? Ese pajarito es un chucao y nosotros llevamos un par de veces construyendo la casa. Y el chucao le llaman, acá dicen que es un pájaro muy manso. Y es un pajarito que nos acompaña siempre y va con nosotros al lado. Así que ha sido representativo de esta construcción. Así que lo vamos a colgar ahí en la entrada. Donde muchos por miedo no se atreven a ir, otros apuestan el corazón. Acá para llegar a casa no es cuestión de 15 minutos. Hay que cruzar todo el Lago Verde y hacer 20 minutos río arriba para estar en el hogar. Todo allá enfrente estamos pasando por una zona de estancias. Hace pocos años el dueño murió y mucha gente, lamentablemente, la descendencia no lo quiso seguir y perdió el empleo. Así que es una verdadera lástima, unas estancias muy grandes. Cacique Blanco se llama. Algo más de lo que estamos acostumbrados por ahí acá en Patagonia, tanto chilena como argentina. Sucede mucho que los hijos están en las ciudades, no quieren la vida de campo y se desvinculan. Y bueno, obviamente también en el proceso mucha gente se ve afectada, ¿no? Pobladores dan la mano a los que de la ciudad vienen para construir juntos un futuro mejor en la reserva del Río Turbio. Sobre un verde esmeralda seguimos camino atravesando los sedimentos glaciares que reflejan el color del lago, donde a principios del siglo XX los pioneros juntos con la ganadería fueron en busca de nuevas oportunidades a estas tierras. Y acá estoy con el segundo integrante del grupo, Oscar, un grande que también mecánico de moto de toda tu vida, ¿no? Sí, ahí vamos dándole todo el flujo, imagínate el lugar donde estoy, lugares que hablan. Una locura. Y ya estamos casi llegando ahí a la zona del Caulat, ahí lo tenemos cada vez más cerca al glaciar. Estamos ya prácticamente en la punta sur del Lago Verde, nos estamos acercando cada vez más al río Turbio. Como un espejo, el Lago Verde nos enseña que con calma el camino a seguir se ve claro. Sin importar qué tan lejos parezca, con paciencia podemos llegar. Acá llegamos a lo de pobladores. Juan Ayerso. Juan Oyers. Él es nacido y criado acá.
Oh, y el papá de él es que vino desde Río Negro, no sé. 1921, ¿era? Sí, Oh. ¿Y cómo es la vida acá? ¿Tranquila? muy tranquilo. Se disfruta. Todos los conocemos. Qué lindo. ¿Cuántos pobladores son por la zona acá en Lago Verde? Bueno, los que vivimos estables somos como 4, ¿no? Oh, El resto, Cristian, mi cuñado y nosotros. qué lindo. Sí. ¿Y sus ancestros, digamos, de qué pueblo originario? Bien. Él es mapuche. Ah. Sí. Y siguen manteniendo, digamos, las culturas, la Sí. cosmovisión, se juntan y eso. Sí, Qué lindo eso. Eso está bueno. Que no se pierda, ¿no? sí, de eso se trata. Placer, Juan, y gracias por recibirnos en sus tierras. Para eso estamos. Para Qué grande. el alcance de cualquier cosita. Y acá en lo de Juana tienen un manzano, familia, miren. Miren lo que son estas manzanas. Tan natural, ¿eh? Salud, Oscar, salud. Salud. Acá tenemos algunas ovejitas y por ahí atrás viene el camión. Están trayendo el camión para cargar todas las cosas que traen para la gente que están trabajando en la casa ahí de Philip, que ya vienen hace un mes y algo construyendo. Imagínense lo que es traer todos los materiales por el lago. Se tarda como media horita, una horita. Y después tienen que trasladar todo al río. Y desde el río suben en lancha también trasladando todos los materiales hacia la casa. Así que imagínense lo que es construir acá, ¿no? Ya cargamos todo lo que llevamos en el bote acá al camión. Y bueno, ¿nos despedimos del capitán o seguimos con el capitán? No, yo me despido aquí, vuelvo. Nos despedimos. ¿Tu nombre es, hermano? Felipe Guerrero. Muchas gracias, Felipe, Bueno. por traernos hasta acá. ¿Y también haces excursiones o Sí, trabajás con pesca, turismo? pesca deportiva, Ah, paseos en bote. se hace en el lago entonces. Sí, en el lago, raíces del lago. Bueno, ya saben, si llegan a venir acá y les gusta la pesca, hablan acá con Felipe y se dan ahí un tour por el lago. Planazo, ¿o no? Sí. Que sigue el viaje, familia, que sigue el viaje. Y obvio que me iba a subir arriba del camión, ¿no? Dejamos el lago verde atrás, nos vamos para el río Turbio. Lancha, camión, lancha. No es un viaje más, es un paso más cerca de cumplir un sueño que nace de tener una mejor calidad de vida para la familia. El río Turbio, como su nombre lo indica, puede ser peligroso. Por eso el municipio de Lago Verde está construyendo una defensa para proteger a los pobladores de las crecidas del río. Nace en medio de las montañas, alimentado por deshielos y lluvias, serpenteando los bosques nativos y lagunas que deja a su paso. Navegarlo puede ser sencillo, pero los troncos del camino son trampas esperando la distracción para tirarte a sus profundidades. Acá estamos caminando ahora, después del río, a caminata por el bosque con Philip para llegar a su casa. Es un terreno que aquí comienza, todavía ni siquiera conocemos mucho hacia arriba. Estamos terminando en la etapa final del primer refugio. Bueno, la gente local empezó a finales del año pasado. Nosotros vinimos con un grupo de gente de Santiago a ayudar. Aquí trajimos a mi padre, que es el jefe, a que conozcan un poco lo que estamos haciendo. Acá estoy con el integrante que faltaba presentar, Jaime. Estamos tomando acá unos mates, yo digo chile argentino. Argentino-chileno, Ahí que está. me están enseñando. Claro, Jaime compró su mate, es un mate nuevo y bueno, estamos ahí dando tips de cómo hacer un mate chile argentino. Fue el primer mate que me tomo en mi vida y riquísimo, muy rico. La verdad, Sí. muy buena elección, Jaime, de Sí. mate. Un loco de la guerra igual que yo, que le encantan las dos ruedas. Siempre, Y bueno, acá incursionando en la Patagonia profunda chilena. sí, conociendo olor a libertad. Se queda un poco en la salida, ¿no? Sí. Hay que mapearla, creo que está. Hay que mapear, linda moto.
¿Y cuántos años tenés, Honda. Jaime, para la gente que no te conoce y andando así en el campo? 74. Tomen. O sea, no hay edad para andar en moto. No. Y miren qué moto, ¿eh? ¿Y cómo es que surge tu historia con las motos, Jaime, para la gente que no sabe? No, yo partí muy temprano. 14 años estaba reparando motos. Y a los 17 ya estaba corriendo motocross. Unos 25 años. Y ahí entré en el enduro, donde corrí hasta el año 48-50. Han sido la pasión toda la vida. Son y están en nuestra familia. Y nosotros estuvimos encargados de la armaduría de Honda para Chile. Todo lo que se vendía en Chile lo armábamos nosotros. La idea es un poco desarrollar el tema de conservación, algo de turismo, poder desarrollar esto con la gente local y cuidar, mantener estos bosques milenarios, toda esta naturaleza. Hay que saber qué es lo que uno tiene y valorarlo para poder así cuidarlo. Hogar, dulce, hogar. Y acá les presento a la parte del equipo responsable acá de todo, que nos trajo en el río peligroso, el río turbio. Acá tenemos a Jaramillo, a Acá Charcán. Charcán, Mismo. Acá Pizarro. Pizarro, Sí. y acá la dama Ruth. Y bueno, a Oscar ya lo conoce. Y acá tienen el generador de energía, familia. Con esto cargan absolutamente todo, las luces. Acá tienen como un freezer donde guardan ahí todas las cosas. Y guardan las carnes. Si vienen a pasar, la pasan bien. Aparte más cuando estás construyendo, tienen que tener un buen ambiente de trabajo para que esto crezca. Acá todos ponen de su energía para que esto nazca fuerte, aprovechando el buen tiempo del verano para avanzar lo más posible antes de que el invierno toque la puerta. Buen día familia. Acá con la bolsa de dormir, estas mantas en un colchón, a comenzar un nuevo día en la Patagonia profunda chilena. Las mañanas comienzan sin apuro. Ya con el fresco del otoño asomando, nos calentamos con un café frente al fogón. Y acá vamos a buscar con Philip más materiales para la construcción. No, y en este CF sí dan ganas, ¿eh? Miren lo que es. Y acá atrás va a buscar. Tremendos huellones hace, ¿eh? El cuatri. Acá viene charquito. Esa. Ahí vamos, más materiales para las casas, que ya van tomando forma. Miren lo que es esto. Tremendo, toda la obra que están haciendo acá. Todos estos materiales, todas estas maderas, todo lo que ven fue trasladado acá. Primero en la lancha que hicimos nosotros, ahí en Lago Verde. Y después en la otra lancha que tomamos en el río Turbio. Una locura el traslado para traer todo acá, ¿eh? Esto sí es tener pasión y ganas de crear algo nuevo en la Patagonia, porque el lugar donde estábamos, familia, desde ya les digo, es totalmente inhóspito. Y bueno, acá ya pusieron esta cocinita que no solo es para poner la pava y hacer unos mates, sino también para secar todos los materiales que están acá adentro. Miren la joyita que trajo acá Philip. Esta es la moto de su hijo. No, sí, ya les digo que son locos de las dos ruedas. Miren, le pusieron hasta embrague a la moto. Está tremenda. ¿Cómo suena, eh? Qué locura. Aprovecha de dar una vuelta para allá de los caballos. Miren a dónde llegué, familia, con la 110. Tremendo cómo se banca acá la CRF. Una locura, familia. Miren lo que es este bosque.
todo lleno de verde. No sé, está lleno de musgo, es muy húmedo. Y estoy yendo a ver a los caballos ahí de Philip. Les voy a ir mostrando el camino a medida que voy avanzando, como puedo. Bueno, familia, creo que llegué hasta acá, no encuentro a los caballos, pero no veo tampoco que siga una huella. La vuelta está siendo entretenida. Vamos a pasar por esta parte que está como toda empinada. En primera, despacito. Miren. En la pendiente, la moto sube. Tranqui. Ahora vamos a subir por ahí. Como si nada, ¿eh? No, un lujo esta moto. Si algún día tengo hijos, ya sé cuál va a ser mi primer regalo. Es una locura esto, familia. Es tremenda, re divertida hasta para un adulto. Miren cómo quedó. Toda embarrada, pasamos por charco. No, una locura. Yo le pondría un cubrecarte por las dudas acá en la montaña, pero igual, así todo, zarpada. Me volví fan de esta moto. Y así seguimos, familia, con las tareas de la mañana acá en el bosque, haciendo puentes, porque toda esta zona es una zona muy así pantanosa, mallinosa, y queremos llegar a una toma de agua que hay más allá, así que toca poner estos maderos por acá e ir haciendo caminito. Para los que no tienen botas, bueno, yo no tenía pero me prestaron, puedan llegar bien. Así que bueno, ahí vamos, haciéndonos camino en medio del bosque patagónico. Acá seguimos, familia, construyendo el camino. Hay un puentecito acá abajo. Quedó bastante firme, pero igual hay que hacer equilibrio. Y estaré como a medio metro debajo del agua. Y acá tenemos una cascadita. Miren lo que es. Hermosa cascadita ahí, natural. De donde, bueno, la idea obviamente creo que a futuro es sacar agua de acá para que llegue ahí a la casa. ¡Salute! Salute. Y puro power. Por la tarea realizada. Eso. Hay que recuperar la energía, si no, no se puede seguir haciendo camino acá. Las energías se gastan y acá se recuperan con un cordero a la cruz. Acá se cocina las brasas, la olla. Así, miren. Ahí ponemos todo. ¿Y acá qué hay? ¿Arrocito? Y arrocito, mira. Ese sí me gusta a mí. Y arrocito y tenemos el pan que hicimos, mira. Ven a verlo. A ver, vamos a ver el pan. Cómo viene el pan que estaba haciendo hoy en la mañana, que estaba amasando. A ver. No, si acá de hambre no vamos a pasar. Mirá lo que elevó ese pan. Mirá lo que subió ese pan. No, acá tenemos al maestro panadero. Estamos de panadero acá en la Patagonia. Mientras se hace el corderito, acá estamos yendo con los muchachos, con los kayaks. Vamos a ir a pescar un rato. Por más que yo no coma pescado, acá los muchachos sí. Así que vamos a ver si buscamos la cena o no. Esta es la primera vez que van a entrar a la laguna. Y parte de mudarse a los confines de la Patagonia es explorar nuevos caminos. Y acá llegaron los del kayak. Vamos, Charcano, más. Bien ahí, hermano. Corriente arriba. Nada más, corriente arriba. Tomá, pavo. Poco láser. A ver si logramos llegar a la laguna o no. Dejamos las embarcaciones detrás y bueno, nos metemos en el monte, familia. Aclaro, todo esto es totalmente prístino. Nunca ha venido nadie a estas lagunas a pescar, o si vinieron, desconocemos. Así que prácticamente no hay camino. Estamos armando el camino al andar. Vamos a ver cómo llegamos a la laguna. Esta es la parte más como corta para poder cruzar del río Turbio a la laguna. Pero miren cómo es el camino. O sea, esto hasta parece una castorera si estuviéramos en Tierra del Fuego. Pero acá no hay castores. Pero bueno,
es... Ahí tenemos un castor. El Oscar. Pero bueno, hay que ir fijándose muy bien dónde uno pone los pies para que no se vaya para abajo uno. Porque desde ya les digo que esto está muy inestable, ¿eh? Hay que tener mucho ojo de no irse para abajo. Pero ahí va queriendo, ahí va queriendo. Logramos cruzar. Ahí estamos. Ahora sigamos. Por lo poco que se puede ver acá que no es camino. Pero miren lo que es este bosque. Cerrado, 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 ¿eh? Apenas pasa la luz del sol. Acá llegamos a una parte de cañaveral entre los pastizales. Y como no quiere la cosa, familia, estamos llegando a la laguna. Miren lo que es esto. Acá están todos los juncos y por ahí se puede ver el agua. Así terminamos el día en la laguna del río Turbio, riendo y pescando con amigos, juntando hambre para el cordero que espera. Mientras unos pescan, otros miran la cascada que cae en caída libre, alimentando la laguna que como un vestido de novia se abre paso en medio del bosque. Los peces se divierten saltando frente a nosotros y esa es la señal de que hay que volver. Bueno, yo no comeré carne, pero en mi país, en este momento se dice un fuerte aplauso para el asador. Yo no lo comí, pero se ve que está muy bueno, ¿eh? Sobre la copa de los árboles, un nuevo día comienza en el río Turbio. La cascada brilla con los primeros rayos del sol, iluminando la laguna que juega a las escondidas con el río, pensando que nunca se verán. Y la hora de continuar hacia el sur ya casi está por llegar. Buen día familia. Así amanecemos bañándonos en la Patagonia. Miren, acá tengo un balde con agua que calenté en la olla en el fuego y con esto voy haciendo así y me voy echando. Para los que preguntan cómo uno se ducha en medio de la nada, así. Ahora sí, como nuevo familia. ¿Alguna vez se han duchado en duchas así, en medio de la montaña? Mil gracias por todo, por recibirme así y por estar creando algo tan bonito. Sí, estoy muy bien, ya, saludos. Y que la mamá esté feliz. Nos estamos viendo en las buenas rutas, como siempre digo. Sí. Pantera. Nos estamos viendo en Santiago. Grande. En unos meses. Y vamos con todo el objetivo. Es un hasta pronto. Llega el momento de deshacer el camino, pero algo me dice que no será la última vez. Este lugar es uno de esos que te marca, y no solo por su naturaleza, sino por la gente que se queda en tu pecho y sigue viajando con uno kilómetro a kilómetro. Toca seguir viaje, toca dejar Lago Verde y toca despedirnos de Nina, de la posada de Nina. Mil gracias, Nina, por todo. Que te vaya muy bien. Y bueno, Venga, un buen viaje. ¿nos estamos viendo en Argentina o por acá a la vuelta? En Villa Angostura. Ahí va. Y como toda aventura, tiene su final acá en la posada de Nina, con estos grandes amigos de Chile. Me despido, hermano. Muchas gracias. Muy buen viaje. Por todo. Y gracias a ti. Por presentarme por este hermoso compartir. paraíso. De Que todo, reserva Río de Turbio, todo. siga Sí. creciendo. Sí. Y bueno, nos Sí. vemos en las buenas rutas de Santiago de Chile cuando suba. Te esperamos, ahí te vamos a recibir. Muchas gracias por todo. Y ahora sí, en la entrada al pueblo más joven de la carretera austral, Lago Verde, me despido familia. Espero que les haya gustado mucho esta aventura por las profundidades de la Patagonia chilena, donde gente que vive en la ciudad apuesta a lugares donde muy pocos se animan, donde comienza un gran sueño y fue hermoso poder ser parte, poder retratar por lo menos 2 días de lo hermoso que están haciendo ahí,
Desde ya les digo gracias si se quedaron hasta acá acompañando toda esta gran aventura. Saben que si dejan un comentario, si comparten el video, apoya muchísimo. Y si llegaron hasta acá y no forman parte de la familia, en YouTube vayan a suscribirse, que es gratis, no cuesta nada. Y nos estamos viendo en las buenas rutas. Chao, chao.